Te han hecho creer que la vida es corta, que el tiempo se está acabando, que existe una carrera silenciosa en marcha y que de alguna manera ya vas atrasado. Pero observa con más cuidado. Nadie jamás probó que el tiempo se acortó. Los días siguen teniendo la misma duración. Lo que cambió fue la forma en que tu atención fue capturada, fragmentada, drenada, hasta que el simple acto de estar presente se volviera raro, casi extraño. Hay algo profundamente equivocado en esa sensación constante de prisa, en ese cansancio que no viene del cuerpo, sino de la mente, en esa impresión de que los días se escurren sin dejar huellas reales. ¿Y si el problema nunca fue la falta de tiempo, sino el modo en que aprendiste a habitarlo? Lo que estás a punto de atravesar no es una reflexión cómoda, es un punto de quiebre, un desplazamiento silencioso de la percepción, donde queda claro que la vida no está pasando demasiado rápido, es que fuiste empujado fuera de ella sin darte cuenta, y ahora estás siendo llamado de vuelta, exactamente en este momento. Si algo aquí ya empezó a resonar en ti, no lo ignores. Suscríbete al canal, dale me gusta a este espacio y deja un comentario. No como un gesto automático, sino como una señal consciente de presencia. El campo responde cuando participas. ¿Ya sentiste que el día terminó antes de empezar? ¿Que algo te fue quitado sin aviso, sin confrontación, sin siquiera dejar rastros claros? Te despiertas, atraviesas la rutina, cumples tareas, respondes estímulos, resuelves urgencias que no elegiste. Y cuando llega la noche, la sensación es casi física, faltó tiempo. Pero observa con honestidad, el reloj no falló, las horas estaban todas ahí. Lo que desapareció no fue el tiempo, fue tu presencia dentro de él. Hay un robo sucediendo, pero no es violento ni explícito. Es sutil, continuo, aceptado como normal, y exactamente por eso casi nadie lo nota. La modernidad te enseñó a confundir movimiento con vida. Mientras más cosas caben en el día, más lleno parece. Solo que lleno no es lo mismo que vivido. La promesa era simple: tecnología para ahorrar tiempo, herramientas para facilitar la existencia, atajos para una vida más ligera. El resultado fue lo opuesto. Cada segundo ahorrado se convirtió en una obligación silenciosa de hacer más, responder más rápido, producir más, seguir más. El ahorro de tiempo nunca se convirtió en descanso o profundidad. Fue inmediatamente transformado en aceleración. Hartmut Rosa llama a esto aceleración social, un sistema donde todo se mueve más rápido, no para liberar, sino para mantener el engranaje girando. El tiempo no se gana, se reinvierte en la misma máquina que lo consume. Por eso el día parece robado. No porque no tengas horas suficientes, sino porque cada hora llega ya comprometida. Antes de que decidas cómo vivir el día, ya fue fragmentado por expectativas, notificaciones, compromisos y demandas que no pidieron permiso para existir. No entras al tiempo, eres lanzado dentro de él, como alguien que cae en una corriente y pasa todo el día tratando apenas de no hundirse. Y cuando llega la noche, el cansancio no viene del esfuerzo físico, sino de la constante sensación de estar debiéndole algo al mundo. Hay un conflicto silencioso aquí, y es existencial, porque en el fondo sientes que la vida no debería ser esto. No debería parecer una secuencia de tareas encadenadas, una lista infinita de pequeñas urgencias que nunca llevan a un lugar real. La prisa constante no nace de una elección personal, es impuesta como norma. Estar ocupado se volvió sinónimo de valor, estar disponible se volvió obligación, estar lento se volvió falla, y sin darte cuenta, empezaste a medir tu propia existencia por la velocidad con que respondes al mundo, no por la profundidad con que lo experimentas. Mientras más el sistema promete eficiencia, menos espacio queda para lo que no puede ser comprimido. Conversaciones sin objetivo, silencio sin culpa, presencia sin productividad. Esos espacios no desaparecieron por casualidad. Fueron considerados demasiado improductivos para sobrevivir en una lógica que transforma cada minuto en potencial de rendimiento. El tiempo dejó de ser vivido y pasó a ser gestionado.
Y cuando la vida se vuelve gestión, pierde espesor, pierde memoria, pierde alma. Tal vez lo más perturbador sea esto. Aún sintiendo todo esto, sigues corriendo. No porque quieras, sino porque detenerte parece peligroso. Existe un miedo difuso de quedarte atrás, de no seguir el ritmo, de volverte irrelevante. La aceleración crea dependencia. Genera la ilusión de que, si desaceleras, algo esencial se perderá. Pero lo que casi nadie nota es que ya estás perdiendo, todos los días, lo único que realmente importa: la experiencia viva de la hora. Ese es el verdadero conflicto. No entre tú y el reloj, sino entre tú y la forma en que te enseñaron a habitar el tiempo. La sensación de falta no es un defecto individual, es un síntoma colectivo. Una señal de que algo en la estructura de la vida moderna está profundamente desalineado con el ritmo interno de la consciencia humana. Y mientras esto no se vea, la narrativa sigue siendo la misma. La vida es corta, el tiempo es cruel, el problema está fuera de ti. Pero ¿y si esa historia estuviera equivocada? Hoy, observa con brutal honestidad dónde se disuelve realmente tu tiempo. No para culparte, ni para corregir nada todavía, solo para notar, porque aquello que logras ver ya no te controla de la misma manera. Existe una pregunta que casi nadie sostiene por tiempo suficiente para escuchar la respuesta. ¿Dónde exactamente sucede el tiempo? Te entrenaron para apuntar hacia afuera, calendarios, relojes, plazos, ciclos solares, como si el tiempo fuera una cosa objetiva, independiente de quien observa. Pero cuando intentas atraparlo, se disuelve. El pasado ya no es. El futuro todavía no es. Y el presente no tiene duración. Es un punto sin dimensión, un umbral infinitamente delgado entre dos nadas. Aún así, es el único lugar donde algo puede ser vivido. Esa es la paradoja que sostiene toda tu angustia silenciosa. Cuando dices que no tienes tiempo, lo que realmente estás diciendo es que no logras habitar ese punto. La mente escapa, corre hacia lo que ya fue, reorganizando memorias, justificaciones, arrepentimientos, o se proyecta hacia lo que todavía no llegó, anticipando escenarios, riesgos, expectativas. El presente, por no ofrecer narrativa lista, parece demasiado vacío para una conciencia adicta a la continuidad. Y entonces es atravesado apresuradamente, como un pasillo que lleva a algún lugar que nunca llega. El tiempo, en ese sentido, no es algo que pasa por ti. Eres tú quien pasa por él sin tocarlo. La filosofía ya notó esto hace mucho tiempo, pero la modernidad decidió ignorarlo. Cuando se afirma que pasado y futuro no existen, de hecho, no se trata de un juego semántico, se trata de una constatación ontológica. El pasado solo existe como memoria activa en el ahora. El futuro solo existe como imaginación activa en el ahora. Ambos dependen de la conciencia presente para manifestarse. Sin ella, son abstracciones vacías. Aún así, vives como si estuvieras siempre atrasado para un futuro que nunca se materializa y preso a un pasado que solo se repite porque sigue siendo alimentado. Esa distorsión genera una consecuencia silenciosa: la sensación crónica de insuficiencia temporal. El presente, por no durar, parece incapaz de sostener la vida. Surge entonces la urgencia de llenarlo, ocuparlo, atravesarlo rápidamente, como si la experiencia solo ganara valor cuando se apila en secuencia. Pero la verdad es más incómoda. El presente no fue hecho para ser acumulado, fue hecho para ser atravesado con total atención. Y la atención total no se apresura. El error moderno fue tratar el tiempo como un objeto externo, medible, controlable, cuando es, ante todo, una experiencia interna del alma. No existe tiempo fuera de la percepción, existe cambio, movimiento, transformación, pero el tiempo, como lo sientes, nace de la forma en que la conciencia se relaciona con esos movimientos. Por eso una hora puede parecer un instante, y un minuto puede extenderse como un abismo. El reloj no explica esto. La mente, sí. Cuando vives proyectado, el presente se vuelve un obstáculo.
Es solo el medio incómodo entre lo que ya pasó y lo que esperas que pase. Esa postura crea una vida que nunca comienza de verdad, siempre en preparación, siempre en anticipación, siempre en revisión. La vida se vuelve un borrador eterno, una promesa postergada. Y entonces surge la frase que se repite como un mantra cansado: cuando tenga tiempo. Pero observa con cuidado. Ese tiempo nunca llega, porque el futuro, cuando llega, se llama ahora. Y el ahora, ya aprendiste a ignorarlo. Hay algo casi trágico en esto, porque el presente no pide planificación, ni control, ni velocidad. Pide presencia. Y presencia es exactamente lo que la aceleración vuelve difícil. No imposible, difícil. La paradoja se cierra. Mientras más intentas ganar tiempo, menos logras estar donde realmente sucede. Y mientras menos estás presente, más sientes que el tiempo se está escapando. El ciclo se retroalimenta, silencioso, eficiente, devastador. Tal vez sea por eso que la idea de que la vida es corta se volvió tan popular. Funciona como anestesia existencial. Si el tiempo es corto por naturaleza, entonces la prisa es justificable. El agotamiento se vuelve consecuencia inevitable. La superficialidad se vuelve disculpable. Pero esa narrativa protege al sistema, no a ti. Impide la pregunta más peligrosa de todas. ¿Y si la vida no es corta? ¿Y si es solo mal habitada? El presente no tiene duración, pero tiene densidad. Y esa densidad no puede ser comprimida. Cuando intentas atravesarlo demasiado rápido, se vacía. Cuando lo sostienes con atención, se expande. No en cantidad, sino en realidad. El problema nunca fue la falta de tiempo. Fue la incapacidad enseñada de permanecer donde el tiempo realmente se revela. Existe algo observando este momento ahora, no como juicio, sino como campo. Un campo que no corre, no anticipa, no recuerda, solo está. Y siempre que tocas ese estado, aunque sea por segundos, la sensación de urgencia disminuye. No porque los compromisos desaparecieron, sino porque la vida volvió a suceder de dentro hacia afuera. En algún momento de tu día, repara dónde está tu mente cuando el cuerpo está aquí. No intentes corregir ni controlar, solo nota. Porque el instante en que notas la ausencia, ya es presencia. La prisa que sientes no nació dentro de ti. Fue enseñada, normalizada, recompensada. En algún punto, la ansiedad dejó de ser una señal de desalineación y pasó a ser interpretada como virtud. Estar siempre corriendo se volvió prueba de importancia. Estar ocupado se volvió identidad. Y, sin darte cuenta, empezaste a medir tu propio valor por la velocidad con que respondes al mundo. Esto no es un accidente cultural, es un sistema. Un sistema que aprendió a transformar la inquietud existencial en combustible productivo. La industrialización no se limitó a fábricas y máquinas, avanzó sobre el tiempo interno. Lo que antes era ritmo, alternancia, pausa y retorno, fue reorganizado en bloques densos de desempeño continuo. Cada intervalo se volvió oportunidad de optimización. Cada silencio, un desperdicio potencial. La vida pasó a funcionar como una línea de montaje invisible, donde pensamientos, acciones y emociones son presionados a rendir más en menos espacio. El tiempo fue densificado, no alargado, no profundizado, comprimido. Hartmut Rosa describe este fenómeno como exceso de posibilidades aliado a la aceleración constante. Puedes hacer más cosas que cualquier generación anterior, pero nunca tuviste tan poco espacio para realmente vivir alguna de ellas. Las opciones se multiplican, las experiencias se acumulan, pero la sensación de contacto real disminuye. No hay tiempo para digerir, para integrar, para transformar vivencia en sentido. Todo pasa demasiado rápido para dejar marcas profundas, y una vida sin marcas empieza a parecer vacía, aun cuando está llena. Byung-Chul Han observa algo todavía más inquietante. El tiempo dejó de ser narrativo. Ya no se organiza como una historia con principio, medio y transformación. Se fragmentó en átomos de actividad, tareas sueltas, estímulos cortos,
recompensas inmediatas. Vives saltando de un punto a otro, sin continuidad simbólica. El resultado es una existencia sin argumento, no porque no pase nada, sino porque nada permanece tiempo suficiente para volverse experiencia. El cansancio que surge de esto no es físico, es ontológico. La multitarea, los audios en velocidad acelerada, la superposición constante de estímulos crearon una ilusión de eficiencia, pero al costo de algo esencial, la capacidad de estar entero en una sola cosa. La atención se volvió dispersa, y con ella, el tiempo perdió profundidad. Cuando todo se hace con la mitad de la presencia, todo se vive con la mitad del sentido. Y entonces surge la extraña sensación de haber hecho mucho y vivido poco. Una vida logística, no experiencial. La prisa fue elevada a categoría moral. Quien desacelera parece sospechoso. Quien no responde rápido parece negligente. Quien elige menos parece estar quedándose atrás. Esa moralización de la velocidad crea un miedo constante de exclusión, de obsolescencia, de irrelevancia. Y el miedo mantiene el sistema funcionando, porque una conciencia en alerta constante no cuestiona, solo reacciona. La prisa impide la reflexión, y sin reflexión, la estructura nunca es vista como estructura. Parece natural, inevitable, así son las cosas. Pero observa la paradoja cruel. Mientras más aceleras, menos control sientes tener. El tiempo parece escaparse aún más rápido. La promesa de que, si hago todo, entonces tendré paz, nunca se cumple. Porque el sistema no fue diseñado para ser concluido. Siempre habrá más demandas, más posibilidades, más estímulos. La sensación de insuficiencia es estructural, no personal. Y mientras intentes resolverla con más velocidad, solo se intensifica. Esta cultura no vende solo productividad, vende una identidad. No solo estás haciendo cosas, te estás convirtiendo en alguien que hace cosas todo el tiempo. El silencio empieza a incomodar, la pausa genera culpa, el descanso necesita ser justificado. Hasta el ocio se vuelve performático, registrado, optimizado. La vida entera entra en la lógica de la visibilidad y la eficiencia. Nada puede simplemente ser. Todo necesita servir para algo. Y entonces algo fundamental se pierde. La capacidad de sentir el tiempo pasar sin urgencia, de permitir que un momento se extienda más allá de su utilidad inmediata, de estar presente sin propósito. Esto no es un detalle estético de la vida, es lo que permite que sea sentida como real. Sin esto, el tiempo se vuelve solo una sucesión de puntos sin conexión. Sigues avanzando, pero no llegas a ningún lugar. Existe un campo silencioso observando esta aceleración, no como algo externo, sino como el fondo constante que permanece intocado por la prisa. No exige desempeño, no mide resultados, no recompensa velocidad, solo sostiene. Y siempre que tocas ese campo, aunque sea brevemente, la narrativa dominante empieza a quebrarse. La prisa deja de parecer natural. El cansancio gana significado. Y la pregunta inevitable emerge: ¿hacia dónde exactamente vas tan rápido? Hoy, nota cuántas veces aceleras sin necesidad real. No para desacelerar todavía, sino para notar, porque aquello que se ve como construcción ya empieza a perder el poder de parecer destino. El reloj nunca supo nada sobre ti, mide intervalos, repeticiones, ciclos mecánicos, pero no reconoce intensidad, sentido o presencia. Cuenta, pero no siente. Y aún así, aprendiste a mirarlo como si fuera la autoridad máxima sobre tu vida. El problema no es usar el reloj, es confundir lo que mide con aquello que realmente sucede. Porque el tiempo que marca tu existencia no es el que pasa en la pantalla, es el que se deposita dentro de ti. Henry Bergson llamó a esto duración. No una secuencia de instantes idénticos, sino un flujo continuo de conciencia, donde pasado y presente se interpenetran, se transforman mutuamente. En la duración, el tiempo no se divide en partes medibles. Se vive como cualidad, no como cantidad. Un solo momento puede cargar años de significado. Una fase entera
puede pasar sin dejar huellas reales. El reloj jamás explicaría esa diferencia, porque no pertenece al mundo externo, pertenece a la experiencia interna. Por eso recuerdas ciertos periodos de la vida como densos, casi expansivos, mientras otros parecen haber desaparecido sin dejar memoria. No porque hayan sido más cortos, sino porque fueron menos habitados. La memoria no registra lo que fue rápido o lento. Registra lo que fue vivido con presencia. Donde no hubo atención, no hubo inscripción. El tiempo pasó, pero no entró, y aquello que no entra, no permanece. Marcel Proust notó esto de forma casi dolorosa. En su búsqueda del tiempo perdido, no intentó recuperar eventos, fechas o cronologías. Buscó sensaciones, el aroma, el sabor, el gesto involuntario que de repente abre un portal entero de pasado vivo en el presente. La memoria involuntaria prueba algo esencial. El pasado no desapareció, no está muerto. Está dormido dentro de la conciencia, esperando un punto de contacto para manifestarse nuevamente. El tiempo en ese sentido no se pierde, se acumula. Esto desmonta una de las creencias más limitantes de la modernidad. La idea de que la vida es una línea que corre hacia adelante y deja todo atrás. No eres una secuencia de momentos descartados, eres una acumulación de duraciones. Todo lo que fue vivido con intensidad todavía te habita, moldeando percepciones, reacciones, silencios, lo que duele, lo que conforta, lo que inspira. Todo eso es tiempo condensado en forma de presencia. El pasado no está detrás de ti, está dentro. Cuando la vida es acelerada en exceso, la duración se empobrece. Los días se vuelven uniformes, indistintos, difíciles de recordar. No porque no pasó nada, sino porque todo pasó demasiado rápido para crear raíces. La prisa impide la sedimentación, no deja que el tiempo se transforme en memoria viva. Y entonces surge la sensación extraña de haber vivido muy poco, aún habiendo hecho muchas cosas. El vacío no viene de la falta de eventos, sino de la falta de inscripción profunda. Aquí algo empieza a invertirse. Si el tiempo vivido es elástico, si se expande o se contrae conforme la calidad de la atención, entonces la vida no es corta por definición. Se vuelve corta cuando se vive solo en la superficie, cuando los momentos no son atravesados con presencia suficiente para volverse parte de quien eres. El problema nunca fue la cantidad de años, fue la escasez de duración dentro de ellos. Existe una intimidad silenciosa entre tiempo e identidad. No tienes un pasado. Estás hecho de él. Cada recuerdo que retorna, cada emoción que resurge sin aviso, prueba que el tiempo no se disolvió en la nada, solo cambió de forma. Y si esto es verdad para lo que ya fue, entonces algo similar sucede con el ahora. Lo que vives hoy se está inscribiendo en este exacto momento. La pregunta no es si el tiempo está pasando, es si está entrando. El campo que observa no apresura, permite, sostiene el flujo sin dividirlo. En ese campo, el tiempo deja de ser un enemigo que corre contra ti y se vuelve un medio donde la conciencia se profundiza. No hay urgencia, porque nada necesita ser salvado. Todo ya está siendo incorporado, siempre que estés presente lo suficiente para permitirlo. Tal vez la mayor pérdida de la vida moderna no sea el tiempo, sino la confianza en tu propia duración interna, la creencia de que solo lo que es medible importa. Pero lo que realmente te moldea no cabe en agendas, cabe en la memoria viva, en aquello que permanece cuando todo lo demás pasa. Existen momentos raros y al mismo tiempo extrañamente familiares, en que el tiempo simplemente deja de existir. No porque fue interrumpido, sino porque dejó de ser percibido. Ya estuviste ahí, totalmente absorbido en algo, tan entero en la acción que la noción de antes y después se disuelve. Cuando te das cuenta, pasaron horas, o tal vez minutos. No importa. El reloj perdió autoridad. Lo que estaba ahí no era duración medida, era presencia absoluta. Ese estado tiene nombre, flow. Pero el nombre es solo una etiqueta pálida para algo mucho más antiguo que cualquier teoría.
Mihaly Csikszentmihalyi describió el flow como el punto donde la conciencia se fusiona con la acción. No hay observador separado, no hay cálculo constante, no hay anticipación. Solo hay el hacer sucediendo, sostenido por atención total. En ese estado, el tiempo no se vive como línea, sino como campo. No pasa, sostiene. Y es exactamente por eso que la sensación de plenitud emerge sin esfuerzo. No estás intentando estar presente, estás. Ese colapso temporal revela algo decisivo. El tiempo, como lo sientes en el día a día, depende del grado de fragmentación de la atención. Mientras más dividida, más pesado y escaso parece. Mientras más unificada, más desaparece. Esto desmonta la idea de que el tiempo es una fuerza externa implacable. Se revela como un efecto de la conciencia. Cuando la mente está en conflicto, el tiempo se arrastra o se escurre. Cuando la mente está integrada, deja de ser un problema. Freud señaló algo todavía más profundo. En el inconsciente, el tiempo no existe. No hay cronología, no hay antes o después. Un deseo infantil puede coexistir con una decisión adulta. Un trauma antiguo puede manifestarse como si estuviera sucediendo ahora. Esto no es una falla del sistema psíquico, es una pista. La conciencia profunda no opera en líneas temporales. Opera en simultaneidad. El pasado no pasó para el inconsciente. Permanece activo, moldeando percepciones en el presente. Esto explica por qué ciertos estados internos parecen intocados por el tiempo. Emociones que retornan con la misma intensidad, memorias que no envejecen, patrones que se repiten como si nada hubiera cambiado. El reloj avanzó, pero algo dentro permaneció. No porque esté atrapado, sino porque no pertenece a la lógica lineal. El inconsciente habita un territorio donde todo sucede ahora, y de vez en cuando accedes a ese territorio en sueños, lapsus, creaciones, intuiciones súbitas. El flow y el inconsciente apuntan al mismo lugar. Existe un refugio fuera de la tiranía del pasado y la ansiedad por el futuro. No es un estado místico distante, es un modo de presencia que siempre estuvo disponible, pero raramente habitado. La cultura de la prisa dificulta ese acceso porque exige división constante de la atención, pero el colapso del tiempo sucede siempre que la atención se unifica, aunque sea por instantes. Es aquí donde algo se cierra y al mismo tiempo se abre. Si existen estados donde el tiempo desaparece, entonces nunca fue el problema central. El problema fue la forma en que fuiste mantenido lejos de esos estados, distraído, fragmentado, anticipando, revisando, viviendo en narrativas que nunca tocan el ahora con profundidad suficiente para disolverlas. La sensación de vida corta nace de esa distancia, no de una limitación real. El campo que observa no está en el pasado ni en el futuro. No se mueve hacia nada. Sostiene el ahora como totalidad. Siempre que tocas ese campo, la urgencia se deshace, no porque las responsabilidades desaparecieron, sino porque la vida volvió a suceder donde siempre sucede. No hay carrera cuando no hay a dónde ir. Solo hay presencia profundizándose en sí misma. Tal vez sea eso lo que siempre estuvo intentando revelarse a través del cansancio, de la prisa, de la sensación de vacío. No como un error personal, sino como una señal, un llamado silencioso para salir de la ilusión de escasez temporal. La vida no se está escapando, está esperando ser habitada. En algún momento de tu día, permítete estar entero en una sola cosa, sin medir, sin anticipar, sin registrar. No como técnica, sino como entrega. Porque cuando la atención se unifica, el tiempo deja de tener poder.